Descubrí a mi madre siendo infiel con mi tío y mi abuelo solo quiere venganza para mi papá. El matrimonio de mis padres parecía ser un matrimonio normal, con la justa cantidad de discusiones, pero parecía un matrimonio funcional. Mi papá trabajó arduamente toda su vida, nos dio todo lo que necesitábamos. Nunca faltó un día al trabajo, porque quería asegurarse de que nunca nos faltara nada. Es el tipo de hombre al que la gente respeta, no porque lo exija, sino porque lo ha ganado, y ha sido un gran ejemplo como padre para mí. Mi mamá siempre jugó el papel de la esposa perfecta, siempre apoyando, siempre cariñosa, siempre asegurándose de que nuestra casa se sintiera como un hogar. No había indicios de que mi madre estuviera haciendo lo que hizo, pero los cubría muy bien o no sabía dónde mirar. Luego está mi tío, el único hermano de mi papá. Ha sido parte de mi vida siempre. Siempre estaba cerca, siempre era parte de los eventos familiares, siempre muy cercano a mi papá. Nunca pensé mucho en ello. No era alguien con quien tuviera una relación particularmente cercana, pero mi papá confiaba completamente en él y eso era suficiente para mí. Eso es muy irónico en este momento. Luego, un día me encontré con algo que cambió todo. Se suponía que yo estaría fuera de la ciudad por trabajo hasta el lunes, pero las cosas terminaron antes de lo esperado, así que pensé en sorprender a mis padres con la cena. Llegué a la casa, abrí la puerta del patio trasero, ya que siempre entraba por allí gracias a un atajo que conocía, y entré como siempre lo hacía. Solo iba a buscar en el refrigerador qué clase de ingredientes había, para saber que necesitaba ir a comprar a la tienda. En el momento en que entré, algo me pareció raro. Escuchaba ruidos provenientes del pasillo, del tipo que ya imaginarás si no tengo que describir aquí. Luego todo quedó en silencio total. La camioneta de mi papá no estaba en la entrada, lo que significaba que aún estaba trabajando. El auto de mi tío estaba estacionado afuera, lo cual no era raro por sí mismo, pero de repente comenzó a parecer sospechoso. Comencé a buscar por la casa a mi tío o a mi madre hasta que llegué a la habitación, donde prácticamente perdí mi mandíbula cuando cayó hasta el sótano, probablemente. Mi madre y mi tío estaban en la cama juntos. Bueno, mi madre lo estaba, mi tío debió haberme escuchado y estaba vistiéndose lo más rápido posible. Todo fue bastante rápido, así que no puedo culpar a mi cuerpo por actuar antes de que mi cerebro se diera cuenta de que era un error. Avance, ni siquiera recuerdo haber tomado la decisión de moverme, pero golpeé antes de poder detenerme. Mi tío retrocedió, desconcertado, y apenas logró alejarse antes de que pudiera golpearlo nuevamente. Tomó algo de su ropa mientras intentaba cubrirse y salió corriendo. Antes de que pudiera darle otro golpe, él corrió por la casa medio vestido, salió por la puerta principal, subió a su auto y se fue. Mi madre se quedó atrás, temblando, con las manos todavía sujetando las sábanas como si pudieran protegerla de lo que acababa de suceder. Comenzó a hablar, cosas que parecían incoherentes en ese momento, tratando de darme explicaciones. La dejé hablar un rato, pero no estaba escuchando. Después de unos minutos, le dije que no le contaría a mi papá, pero solo se hacía todo lo que le decía. Ella no se dio cuenta de que estaba mintiendo. Nunca iba a mantener este secreto. No había ninguna versión de esto en la que mi papá no se enterara. Solo necesitaba encontrar la mejor manera de decírselo. Decírselo de golpe lo destruiría. No había suficiente cantidad de cerveza en el mundo que pudiera suavizar el golpe de que tu hijo te dijera, oye, mamá se está acostando con tu hermano. ¿Crees que los criminales ganarán el próximo juego? Mi papá no es el tipo de persona que se desmorona fácilmente, pero esto destruiría a cualquiera. Mantengo el secreto por ahora, pero no porque quiera. Necesito tiempo para encontrar la mejor manera de decirlo sin destrozarlo todo de una vez. Mientras tanto, yo tenía el control. Hice que mi madre saltara a través de los aros solo para ver si lo haría. Hizo todo lo que le pedí sin cuestionario, probablemente aterrada de que en cualquier momento le contara a mi papá. No me hizo sentir mejor, pero evitaba que ella pretendiera que todo estaba normal. Cuanto más lo pienso, más me encolerizo. Mi papá pasó toda su vida cuidando de nuestra familia. Trabajó más horas de las necesarias para darnos todo, hizo todo bien, nunca dio una razón para dudar de él. ¿Y para qué? Para que su propia esposa y su hermano lo apuñalaran por la espalda de esta manera. Pensé en decírselo de inmediato, pero cada vez que lo imaginaba, veía la expresión en su rostro. No quería ser yo quien le hiciera eso, pero él merece saber la verdad. He estado pensando en todas las veces que mi tío estuvo cerca, todas las cenas familiares, todas las veces que mi papá lo dejó entrar en nuestra casa, confiaba en él, lo trataba como alguien que siempre estaría allí para él, y todo el tiempo, él estaba durmiendo con su esposa. Comencé a preguntarme cuánto tiempo había estado pasando esto. Era algo reciente, había sido por años, había sido toda mi vida. Cuanto más lo pienso, peor se pone. No puedo guardarlo por más tiempo. Mantenerlo me hace sentir como si también estuviera traicionando a mi papá. Él merece la verdad. Necesita saber exactamente con quién se ha casado durante todos estos años y exactamente quién ha sido su hermano. El problema es que no tengo idea de cómo hacerlo de una manera que no lo destruya por completo. No sé cómo mirarlo a los ojos y decirle que toda su vida ha sido una mentira. Necesito consejo cómo hago esto sin destruirlo completamente. Edición, primero que todo, quiero disculparme por divagar en mi publicación.
Honestamente, estaba en shock después de todo lo que pasó y no sabía cómo procesarlo, así que empecé a escribir. He estado recibiendo muchas preguntas en los comentarios, así que pensé en intentar aclarar algunas cosas y dar un poco más de contexto. Mucha gente me preguntó por qué no tenía pruebas para cuando se lo cuente a mi papá. Honestamente, no pensé en grabar o tomar fotos en el momento. Todo sucedió tan rápido que simplemente actué por instinto. Simplemente entré en la habitación y no esperaba ver lo que vi. No es como si entrara a la habitación de mis padres grabando con mi móvil por si pasaba algo interesante. Algunos de ustedes también preguntaron por qué no confronté a mi mamá de manera más directa. La verdad es que estaba tan disgustado por lo que vi que ni siquiera podía mirarla sin sentirme enfermo. No sé qué habría pasado, si intentaba hablar con ella en ese momento de calor, así que decidí esperar y dejar que las cosas se calmaran. No quería perder el control y empeorar las cosas. Era una mezcla rara de ira y confusión, y solo necesitaba tiempo para decidir qué iba a hacer a continuación. Algunas personas han preguntado si me arrepiento de no haberle contado a mi papá de inmediato. Definitivamente he pensado en eso. Creo que una parte de mí quería darle una oportunidad a mi mamá para que hablara antes de decir algo. Tal vez eso fue ingenuo. Ahora sé que mantener el secreto no iba a hacer que las cosas mejoraran, pero en ese momento, sentí que necesitaba darle algo de espacio antes de soltar esa bomba. También quiero aclarar que no estoy disfrutando toda esta situación de chantaje. Sé que suena mal y tal vez lo sea, pero he estado usando eso para recuperar algo de control en una situación que me sorprendió por completo. Está mal, lo sé, pero ha sido la única manera de procesar todo esto. No estoy orgulloso de ello, pero ha sido mi forma de lidiar con mi propia ira. No voy a seguir haciéndolo para siempre, pero en este momento siento que es lo único que puedo hacer. Gracias nuevamente por el apoyo y las preguntas. No esperaba que esta publicación recibiera tanta atención, pero agradezco a todos los que han dado consejos o simplemente han leído mi historia. Estoy tratando de mantener la calma y decidir qué hacer a continuación, pero aún estoy procesando todo. Los mantendré informados cuando le cuente todo a mi papá. Actualización 1. Han pasado algunos días desde que finalmente le conté a mi papá lo que vi. Aún estoy un poco en raro por todo, pero supongo que me estoy acostumbrando a la realidad de la situación. Lo más raro, sin embargo, es lo tranquilo que estuvo mi papá cuando le conté todo. Pensé que explotaría, pensé que estaría enojado, tal vez incluso lloraría. Pero no, simplemente se quedó allí, en completo silencio, como si no le estuviera contando la peor cosa que he presenciado en mi vida. Para contarle decidí que era buena idea ir un día de pesca con él. Estaremos solos y podríamos hablar tranquilamente. Además, si querría golpear a su hermano o lo que fuese, tendría tiempo para detenerlo. Sí, su hermano se merece algunos golpes más, pero cada vez que revivo ese día en mi cabeza, cuando lo descubrí, pienso que podría haber terminado preso gracias a una persona como él. No quería que mi padre tuviera ese problema. No fue solo la infidelidad lo que me sorprendió, sino cómo actuó mi mamá después. Ella seguía actuando como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada. Honestamente, me dio miedo lo fácil que le fue volver a su vida normal, como si todo esto no fuera la mayor traición de la vida de mi papá. Lo que me aterra, porque esto puede haber estado ocurriendo durante meses o años, y ella seguía actuando como si todo estuviera bien. Eso es un rasgo de un psicópata, lo cual es una palabra muy seria para referirse a una madre. Después de contarle a mi papá, pensé que sería cuestión de días antes de que él tomara alguna decisión importante. Pero no fue así. Él simplemente se quedó con la información. Al principio pensé que no le importaba, pero mirando en retrospectiva, creo que solo estaba dejando que todo se asentara. Mientras tanto, yo quedé allí, rumiando sobre todo lo que vi. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Sentía un tipo de asco que no dejaba de salir a flote. Pensaba que el tiempo me ayudaría a que el recuerdo fuera menos influyente en mí, pero cada vez que lo hacía me sentía más asqueado con ellos dos. Así que empecé a jugar con mi mamá. Al principio eran cosas pequeñas, cositas para hacerla sudar. Tenía que hacer mandados para mí que ni siquiera tenían sentido, ir a la tienda por algo que no necesitaba, recoger comida de lugares donde ni siquiera quería comer. Al principio fue inofensivo, solo una manera de mantenerla nerviosa mientras pensaba qué iba a hacer después. Luego comencé a presionarla más. Hice que se despertara a las 5 de la madrugada para hacerme el desayuno los fines de semana. No era porque tuviera hambre, solo para hacerla sentir que me debía algo. Incluso le pedí que me comprara cosas caras. Ella pensó que lo estaba haciendo para ganarse el silencio, pero la realidad es que yo solo me estaba divirtiendo porque mi padre ya sabía. Verla inquieta me hacía sentir poderoso, y supongo que eso está bastante mal. Nunca quise ser esa persona, pero no pude evitarlo. Todo el tiempo, mi papá sabía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No lo oculté, no traté de hacerle pensar que lo hacía por alguna razón distinta a solo hacerle la vida a un infierno. Cuando hablaba sobre cómo la hacía saltar a través de los aros, él de hecho se reía. Era la única vez que lo vi mostrar alguna emoción sobre esto. No podía decir si solo estaba aliviado de que yo estaba aligerando un poco su carga, o si estaba disfrutando el espectáculo tanto como yo.
En algún punto, me di cuenta de que esto ya no era solo un juego. Esto no se trataba de venganza, ni de devolverle el golpe a mi mamá por lo que hizo. Mi papá estaba planeando algo más grande. No es que no le importara o estaba pensando en perdonarla, estaba planeando. Estaba esperando el momento adecuado, probablemente tratando de averiguar cómo hacer que todo explotara de la manera más satisfactoria posible. Honestamente, no tengo idea de lo que planea, pero puedo sentir que viene algo. Él ha estado muy tranquilo durante todo esto, casi como si estuviera esperando la oportunidad perfecta para golpear a todos. Y tengo la sensación de que no solo está pensando lo que es mejor para él, sino en lo que es mejor para todos. Es inteligente. No es como mi mamá, que simplemente actúa sin pensar en las consecuencias. Él ha sido paciente meticuloso y no creo que haya visto nada aún. Pero en cuanto a mi mamá, ella sigue interpretando su papel, pretendiendo que no ha pasado nada. Bueno, será aún peor para ella cuando se revele todo y se dé cuenta de que la que estaba siendo engañada era ella. Sé que mi papá está trabajando en silencio y ella no tiene ni idea. Ella anda por ahí haciendo el desayuno para mí como si fuera un día normal, pensando que si hace lo que yo digo, no le contaré a mi papá. Bueno, ya es tarde para eso. Si esto explota, Reddit será el primer lugar en enterarse, no se preocupen. Actualización 2. Como dije en mi anterior actualización, cuando le conté a mi papá sobre la infidelidad, me pareció muy extraño que todo estuviera tan tranquilo. Él estuvo demasiado tranquilo. Estaba esperando que mostrara algún tipo de emoción, que explotara, pero no lo hizo. Ni siquiera se desagó conmigo queriendo hablarlo o algo. Solo me preguntó si tenía alguna prueba, a lo que no pude responder. Todo sucedió tan rápido y no pensé en tomar evidencia en ese momento. Solo me miró y me dijo que investigaría. Me quedé con una sensación de incomodidad. Pensé que tal vez podría ayudar o trabajar junto a él, pero fue como si él ya supiera cómo manejar esto mejor que yo. Dejé de pedirle cosas a mi mamá, ya que se sentía mal. Aunque tuve mis dudas, porque si dejaba de hacerlo, ella sospecharía que le había contado a mi padre, y eso arruinaría cualquier cosa que él estuviera planeando. Solo le dije que estaría ocupado y no necesitaba nada de ella por unos días, y dejé que todo siguiera a su curso normal. Entonces llegó la noche en que todo explotó de verdad. Luego de la cena, de repente, mi padre se levantó y puso en marcha su plan. Había estado reuniendo pruebas en silencio durante este tiempo y no eran precisamente pocas pruebas de algo que solo había ocurrido un par de veces. No solo tenía unos pocos mensajes de texto o llamadas telefónicas, tenía todo. Mensajes antiguos, registros de llamadas, transacciones. Pero eso no era lo peor. Lo peor fueron los vídeos. Mi papá había logrado obtener grabaciones de mi mamá y mi tío juntos. Tenía pruebas de todo y no eran solo algunos momentos al azar. Había vídeos de ellos en la cama juntos, lo peor de todo, el tipo de video que nunca esperas ver en tu propia familia. Fue repugnante. Y eso no fue todo. Mi papá no solo guardó las pruebas para él mismo, sino que las envió a todos. A toda nuestra familia, tías, tíos, primos. De inmediato, toda la familia supo lo que había pasado. Sí, mi padre había estado buscando pruebas. Había revisado el teléfono de mi mamá, había buscado en copias de respaldo en la nube, todo. Allí es donde encontró todas las pruebas y decidió arrojar todo como una gran bomba nuclear. No le dio oportunidad a mi madre de defenderse o contar otra versión. Simplemente, fue como si le dijera, no tienes escapatorias, eres una infiel y todo el mundo lo sabe. Pero lo peor estaba por llegar. Después de todo esto, mi papá no se quedó allí gritando. No armó una escena. Simplemente empacó sus cosas, usó los papeles del divorcio sobre la mesa y se fue. Ni siquiera la confrontó. Mi madre descubrió todo cuando mi padre bajó con las maletas y le dio los papeles, también porque el teléfono de mi madre no paraba de sonar, eran algunas personas contándole o mostrándole las pruebas que mi padre había enviado. Claro que mi mamá intentó defenderse de los mensajes, pero no había nada que hiciera o dijera que borrara las pruebas. Si hay algo que puedo agradecer de todo esto, es que la familia entera se puso del lado de mi papá. Al menos la familia de mi padre. La de mi madre no nos han dicho nada, así que no puedo asegurar si la estaban defendiendo o no. Quizás no quieren decir nada porque piensan que pueden empeorarlo o creen que su hija es la mala en la situación, pero nada de lo que digan puede hacer mejor las cosas. En cuanto a mi tío, esto también está afectando a su vida, pero de una manera diferente. Por empezar, mi tía lo dejó, y si hay alguien de la familia que esté hablando con él es un milagro. He hablado con mis abuelos de lo que vi, y también que lo golpeé y cómo lo hice. Mi abuelo dijo que debería haberme enseñado mejor, porque si lo hubiera hecho no podría haberse escapado. Prácticamente, quería que lo sujete y golpee hasta dejarlo inconsciente. Le expliqué que si hacía eso, podría estar preso en este momento, y él me dio la razón. Dijo que cuando era más joven las cosas eran más sencillas, esto se hubiera arreglado entre hermanos a los puños, pero ahora las demandas no te dejan poner en su lugar a un infiel. Tengo que aceptar que mi abuelo tiene razón en eso. No importa lo que suceda con mi tío en el divorcio o en su vida, nada reemplaza una buena paliza de mi padre. Actualización 3. Hace solo unos días estábamos almorzando en la casa de mis abuelos y mi tío llegó para causar problemas. Del tipo de problemas que sabes que no comienzan bien y que van a terminar aún peor.
Mis abuelos no habían invitado a mi tío, solo a mi papá y a mí. Y no solo porque mi abuelo no lo quería allí, además de nosotros dos, mi abuela cree que ese bueno para nada debería estar buscando una nueva familia, porque a su casa no va a entrar. Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenía que terminar con la de su hermano. Luego dijo que solo una, inserte palabra despectiva para mi madre, podría dormir con el hermano de su esposo. Sí, está claro que no era bienvenido. Pero como sabe que usualmente mi abuelo está asando algo y comemos en el jardín trasero, si el clima está bueno, decidió hacer su aparición. La razón de por qué aún tenía la poca vergüenza de enfrentar a mi padre, es que no estaba contento con que mi padre enviara las cosas que envió. Debo comentar, a raíz de algunos comentarios, que mi padre no envió los vídeos de ellos juntos, lo cual sería un delito, y su abogado le aconsejó en contra de hacerlo. Solo envió los mensajes y otras pruebas que no dejaban espacio a dudas. Durante todo este periodo, mi abuelo no había visto a su otro hijo, y tampoco quería verlo, si tengo que ser sincero. Estaba con uno de sus cuchillos para cortar la carne mirándolo desafiante. Yo tampoco lo había vuelto a ver y estaba a punto de levantarme también. Pero mi abuelo dijo que debíamos dejar que mi padre se encargara solo. Así que mi padre se acercó hasta donde estaba mi tío, y le dijo que la barbacoa era solo para miembros de la familia. A lo que mi tío respondió que tenía todo el derecho de estar allí, porque era la casa de sus padres. Mi abuelo gritó, no, ya no. Mi tío estaba ofendido porque entendía que mi papá estuviera enojado por la infidelidad, pero no era justo que incluyera a sus padres, esposa e hijos. Mi padre le dijo que ellos merecían saber sobre la clase de basura maloliente que tienen como esposo y como padre, y si ahora eso tenía consecuencias para él, bueno, era su problema. Quizás si guardara a su pequeño amiguito en sus pantalones, tal vez nada de esto hubiera sucedido. Mi abuelo, de nuevo desde la mesa, gritó, un hijo mío no puede tenerlo chiquito. Mi tío estaba visiblemente incómodo con la situación, porque no era el amor que esperaba. No sé, quizás sus padres al menos intentarían mediar por él. Pero hasta mi abuela le dijo que no había un plato para él en la mesa y que debería irse. La situación lo superaba, así que comenzó a ponerse cada vez más nervioso con cada interacción con mi padre, hasta que le arrojó un puñetazo que mi padre no pudo esquivar. Quería levantarme y separarlos, pero mi abuelo me tomó del brazo y dijo, no hagas nada, que aquí viene lo bueno. Ambos comenzaron a pelear y se dieron unos buenos puñetazos. No voy a decir que mi padre acertó la mayoría, pero le dio unos cuantos que seguramente estaba deseando darle desde hacía tiempo. También recibió una buena cantidad. Luego mi tío se fue y mi padre entró a limpiarse. Finalmente regresó y terminamos de almorzar y hasta probamos el pastel de melocotones de mi abuela, que, para describirlo, diría que es el mejor que he probado en mi vida. Y ese día se sentía aún mejor. Hasta mi abuelo estaba sonriendo mientras probaba el suyo, y mi padre también lo estaba disfrutando. Luego se cambió de ropa y fuimos juntos a hacer la denuncia por atacarlo. Mi abuelo tiene cámaras alrededor de la casa, así que se puede ver quién lanzó el primer golpe. A mi tío le gusta empeorar las cosas. Mi padre ha creído que el video puede ser útil para su cuñada, quien puede pedirle la custodia completa de los niños y demuestra que su esposo es una persona violenta. Así que hemos hecho varias copias, entre las que entregamos a mi cuñada y a la policía. Sé que mi abuelo ha estado viendo la grabación un par de veces, porque me ha dicho, no todos los días ves a un infiel al que le patea en el trasero. Actualización 4. Sé cuánto querían una actualización de mi historia, pero no ha habido peleas en el ring improvisado en el jardín trasero de mi abuelo, no he hablado con mi madre en este tiempo. Hay un divorcio finalizando en este momento, y por eso es momento de una actualización y quizás la última. El único divorcio que ha terminado es el de mi tío con mi tía. Y sí, el video que le entregamos sirvió para que ella pidiera la custodia completa y la obtuviera. Podría haber sido menos doloroso para él si no hubiera intentado atacar a mi papá, pero ahora terminó con la sentencia que le obliga a pagar manutención infantil, además del ego herido con todo lo que ha pasado. Sí, ha tenido un par de interacciones con mi padre en este tiempo, pero fueron solo discusiones. También ha recibido una multa y algo de trabajo comunitario por atacar a mi papá, pero nada digno de mencionar. Creo que la pelea y las consecuencias posteriores fueron el peor castigo. También quiso amenazarme a mí con una denuncia por golpearlo cuando lo descubrí, creo que la dejó de lado sabiendo que mi madre no testificaría en mi contra, o porque no tenía ninguna prueba más que su palabra. Y mi madre es un caso perdido. El divorcio aún no ha terminado, pero no hay mucho que hablar de eso. Dividirán sus bienes y mi padre planea no tener más contacto con ella. No he hablado con mi mamá en estos meses, y planeo no hacerlo luego tampoco. He hablado un poco con mis abuelos maternos, y me complace decir que no han intentado defenderla ni disculparse por ella. No creo que necesiten hacerlo, ellos no hicieron nada. Ya con el simple hecho de no intentar convencer a mi padre de que la acepte de nuevo es bastante bueno para todos. Para mi madre no, porque según mis abuelos, no quiere comer y no sale de la habitación de la casa de ellos, donde ahora está viviendo. Pronto la casa de mis padres será vendida, así que ha tenido que dejarla. Tampoco mis abuelos me han pedido que hable con ella. No creo sentir lástima por ella, no siento nada por una persona que pueda hacer algo como lo que ella hizo.